Entonces, estos genes, como dijimos, se encuentran en las bandas de nuestros cromosomas, que son 46. Ustedes saben, chicos, que estos 46 cromosomas se ordenan en 23 pares, ¿sí? Entonces, tenemos un par, ¿recuerdan cuando vimos lo de producción celular, ¿no? Un par donado por un progenitor, papá, y un par donado, progenitor, por mamá. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos pares va a ir representando, perdón, o va a ir conteniendo, mejor dicho, a todas las características que van a formar un individuo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener pares de cromosomas. De estos 46 cromosomas, habíamos platicado que 46 pares son autosómicos, perdón, 22 pares, o sea, 44 cromosomas son autosómicos y solo dos par es sexual. Entonces, estos cromosomas o estos pares autosómicos van a dar lugar a todas las células, ¿sí? Todas las células somáticas. Es decir, células óseas, células de la piel, células sanguíneas, células musculares, células de todo tipo, todo nuestro cuerpo. Y este par sexual iba a formar parte de las células gonádicas, ¿sí? Entonces, pues aquí solamente íbamos a ver a las células que dan lugar a los gametos, ¿no? Entonces, estos gametos, pues ustedes saben que pueden ser, de acuerdo a al contenido cromosómico, un espermatozoide o óvulo. Bueno, entonces, cuando la meiosis ocurre correctamente, cuando la división celular ocurre de manera adecuada, pues nosotros vamos a ver que los cromosomas se van a ordenar, como nosotros lo vemos aquí, ¿sí? Los vamos a ordenar o los vamos a ver ordenados de esta manera. Cuando la meiosis, o cuando el ciclo celular, pues en células sexuales o durante una reproducción sexual es anormal, es incorrecta, pues nosotros vamos a ver que habrá un cromosoma de más o que habrá un cromosoma de menos. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos una aneuploidía. Estas aneuploidías pueden deberse a aberraciones numéricas, alteraciones, pues, en la cantidad de cromosomas, o a aberraciones estructurales, alteración en la forma de los cromosomas. En esta parte quiero que recordemos un poquito, muchachos, sobre la reproducción celular y que toquemos algo que en realidad no tocamos en el tema de división celular, ¿no? Ustedes recordarán que durante el ciclo celular, en la anafase, los cromosomas van a dividirse, ¿sí? Se van a separar en cromátides. Entonces recuerdan que durante la anafase el uso cromático está perfectamente bien formado en todas las células, ¿no? Y que en la anafase lo que ocurre es que este uso cromático se contrae y separa a los cromosomas en cromátides. Entonces aquí vamos a ver que estas cromátides se van un conjunto de cromátides hermanas para un lado y otro conjunto idéntico hacia el otro célula, ¿no? Entonces, en esta anafase, muchachos, vamos a hacer como un pequeño, ¿no? Vamos a decir que esto es un filamento del uso cromático. Y este filamento, recuerden, que tiene sujetos, una estructura denominada cinetocoro o cinetócoro al cromosoma, justo en su centrómero, ¿no? Entonces, cuando el uso cromático se contrae, se separa, lo que va a pasar es que este uso cromático va a atraer una sola de las cromátides y la otra porción del uso cromático va a llevarse a la otra cromátide. ¿Sí? Recuerden, muchachos, que esta cromátide tiene un conjunto de genes, ¿verdad? Esta tiene cualquiera que sea el número de genes. Y esta otra cromátide tiene exactamente el mismo número de genes, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que pasa en un ciclo celular correcto, ¿no? Pero cuando el ciclo celular no es adecuado, cuando hay alguna alteración en la forma
o en la estructura del uso cromático o de las proteínas que forman el uso cromático, lo que puede pasar aquí es que, bueno, tenemos a nuestro cromosoma, tenemos a nuestro cromosoma, pero en vez de separarse este cromosoma, digamos que por acá se va una cromátide por completo, ¿sí? Y por acá se va la otra cromátide. ¿Y aquí qué tenemos? Nada, ¿sí? Entonces se está yendo para acá una cromátide de más y para acá una cromátide menos. Ahí es donde nosotros decimos que tenemos una aberración numérica, ¿sí? Recuerdan entonces, si esto pasa adecuadamente, ¿no? Si esto pasa de manera adecuada, pues ¿cuántos cromosomas voy a tener aquí? A mis 46, ¿sí? A mis 46 cromosomas. Pero si de acá agarro una cromátide de más, ¿cuántos cromosomas tendría? Tendría 47, ¿verdad? Y acá, en este, tendría 45, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tengo uno de más, vamos a ver, un cromosoma más. Y acá tengo un cromosoma menos, ¿sí? Y esto es a lo que nosotros le llamamos, chicos, monosomía o trisomía. Entonces, cuando yo tengo un cromosoma de más, es cuando ocurre la trisomía, ¿sí? Cuando tengo un cromosoma de menos, tengo una monosomía, ¿sí? Y esto es lo que perdón, esto es lo que vamos a estar platicando en un momento sobre los síndromes cromosómicos. Es lo que les decía al inicio. Yo sé que ustedes me pueden contestar perfectamente esta pregunta, ¿no? Decirme que el síndrome de Down es una alteración causada por una trisomía en el cromosoma 21. ¿Pero qué es eso? Bueno, según lo que acabamos de ver, una trisomía es una aberración numérica en la que perdón, en la que la meiosis fue incorrecta, ¿sí? Que no pasó de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasó en la trisomía? Pues no se separó correctamente este cromosoma. Entonces, la principal causa de estas aberraciones numéricas es la falta de disyunción, ¿sí? La falta de separación, pues, de nuestros cromosomas. O sea, que no se separaron como veíamos hace un momento, ¿sí? Que no se separaron en una cromatide para este lado y en otra para este. ¿Sí? Fueron dos cromátides a este lado, ¿sí? Recuerden que de manera ideal tiene que ir una cromátide aquí y otra acá, ¿sí? Si no ocurre esta disyunción, vamos a poner entre paréntesis, separación. Si no ocurre esta disyunción, pues, lo que puede ocurrir, perdón, es una trisomía o una monosomía. Ya dependerá de cuál es el gameto incorrecto, del gameto defectuoso, el que fecunde, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a ver que es pues cuestión de probabilidad, ¿sale? Bueno, a ver, euploidía, ¿es que todo está correcto? Sí, exactamente. Una euploidía es una disyunción y una condensación posterior correcta de los cromosomas. Una aneuploidía es que está incorrecta. Vamos a ver los términos, ¿no? Vean, ¿se acuerdan a qué hace referencia esto de ploidía? ¿Se acuerdan que lo utilizábamos en los meiosis para referirnos a una cantidad de cromosomas, ¿no? La 23. Entonces, en una euploidía, ¿se acuerdan qué significa el prefijo eu? Como como verdadero, como correcto, como bien hecho, como que sí pasó, ¿no? Sí pasó y sí pasó. En una euploidía, sí pasó esta separación de cromosomas en 23 para dar lugar a nuestros 46. En una an, ¿qué significa este prefijo an? Sin o que no pasó o que está mal, pues en una aneuploidía, pues no va a pasar esto, va a pasar más bien lo que tenemos acá, ¿sí? Que tenemos un cromosoma de más o un cromosoma de menos, que hay pues una trisomía, una monosomía, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál es la principal causa de este tipo de alteraciones numéricas? La falta de disyunción, o lo que se conoce pues como la no disyunción de los cromosomas, o sea que no se separan, ¿sí? Entonces, esa es una alteración numérica. Ahora, voy a borrar esta pantalla, chicos, para explicar qué pasaría en las aberraciones estructurales, ¿sí? Voy a borrar esto, así que tomen sus capturas.
¿Listo? ¿Qué pasa entonces en las aberraciones estructurales? Durante el ciclo celular, nosotros vimos que ocurren las fases conocidas, ¿no? Recuerden que tenemos G1, S, G2, M y de vuelta, ¿no? Entonces, en esta fase M, nosotros tenemos cinco: la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telopase, ¿verdad? Entonces aquí hay un paso crítico para esta división celular, que es la profase. ¿Recuerdan qué ocurría en la profase? En la profase ocurría el plegamiento de nucleosomas para formar los cromosomas. ¿Sí? Entonces, durante una mitosis adecuada, durante una mitosis correcta, vamos a ver que los cromosomas se van a formar, pues así como van, dos cromátides hermanas que tienen exactamente la misma información genética. ¿Cómo pasa esto en la meiosis? Bueno, vamos a verlo y es lo que nos faltó cuando vimos el ciclo celular, ¿no? Vamos a poner aquí 5 subfases que ocurren en la meiosis, que tienen que ver pues precisamente con las aberraciones, ¿no? Entonces, con las aberraciones estructurales, perdón, estas cinco fases son las conocidas como leptoteno, cigoteno, diploteno, ay, no es cierto, no es cierto, me equivoqué, paquiteno, ahora sí diploteno, y acá y acinesis. ¿Sí? Entonces, todo esto es parte de aquí de la profase de la meiosis. ¿Sí? Vamos a aquí, esta es la profase de la meiosis. Ok, entonces, como es meiosis, recuerden que aquí participaron dos progenitores. Ya esto lo vimos en el ciclo celular, en los mecanismos de reproducción, ¿no? Como es una reproducción sexual, participan dos progenitores. Entonces, cada progenitor va a donar un par de cromosomas, ¿sí? Entonces vamos a tener cromosomas de un individuo, cromosomas de papá, vamos a ponerle aquí, y cromosomas de otro individuo, ¿sí? Cromosomas de mamá. Entonces, aquí en el leptoteno, pues vamos a ver que va a ocurrir un agrupamiento de cromosomas. Estos cromosomas se van a agrupar, pues, para empezar a combinar su información genética. Entonces, aquí se agrupan cromosomas. ¿Sí? Quiero decir, pues, que se amontonan todos, ¿sí? Se amontonan todos en el núcleo. ¿Para qué? Para que en el cigoteno ocurra algo que se conoce como emparejamiento de cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, ¿sí? Cromosomas homólogos. Entonces, quiero decir que con emparejamiento, pues vamos a decir, este es el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de papá va a buscar el cromosoma 1 de mamá. Este es el cromosoma 19 de papá, entonces este va a buscar al cromosoma 9 de mamá. Este es el cromosoma 7 de papá y va a buscar el cromosoma 7 de mamá, ¿sí? Y así con todos los cromosomas, pues entonces emparejamiento significa que vamos a encontrar al mismo cromosoma, o sea, pues que tiene exactamente la misma información que buscan pues a su pareja, ¿no? Ok, acá están todos revueltos, acá están todos amontonados, pero acá ya encontraron a su cromosoma homólogo, ¿sí? Al que tiene exactamente la misma información genética. Ya habíamos por ahí definido esto, pero así rapidísimo, cromosomas homólogos son los que tienen los mismos genes, los mismos genes.
¿sí? Solo que estos genes recordarán ustedes que están diferenciados por alelos, ¿sí? Tienen exactamente los mismos genes, pero estos genes están diferenciados por alelos. Ya explicamos que es un alelo al inicio del tema, ¿verdad? Ya quedó perfectamente claro, perdón, que es un alelo. Entonces, este y este tienen exactamente lo mismo. Vamos a poner los ejemplos que pusimos en aquellos ejercicios. Este tiene la información para formar cabello y este tiene la información para formar pues, también cabello, ¿verdad? Pero este tiene un alelo para cabello claro y este para cabello oscuro. Ya saben a qué me refiero. Listo. Acá en el paquiteno lo que vamos a ver es que estos cromosomas que son homólogos se van a fusionar, ¿sí? Para intercambiar su información genética. O sea, ya estaban acá en parejas, ahora se van a mezclar para que los genes que los conforman, pues precisamente se recombinen entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, fíjense que nada más estaban en parejas, aquí sí ya están fusionados, ¿sí? Para que ocurra el proceso de recombinación genética, ¿sí? Entonces va a ocurrir algo que se conoce como entrecruzamiento. O sea, en el paquiteno ocurre el entrecruzamiento de cromosomas. Entrecruzamiento de cromosomas. Para recombinar su información genética. Entonces, esto es lo importante aquí, ¿sí? Lo importante es que este entrecruzamiento es para que ocurra una recombinación genética, ¿sí? Ya ven que decíamos que la principal ventaja de la reproducción sexual era que, a ver, ¿quién me recuerda cuál era la principal ventaja de la reproducción sexual? Recuérdenme, acá por el chat. Veo por ahí algunas preguntillas, ahorita las voy a contestar. La variabilidad genética, exactamente, ¿sí? Entonces, esta recombinación genética ocurre para dar lugar a variabilidades, ¿sí? Entonces, pues la recombinación genética que ocurre en el paquiteno, pues podríamos decir, chicos, que es la fase o la parte, pues, más importante de esta propasa, ¿sí? Porque aquí ocurre la recombinación de genes que va a dar lugar a la variabilidad genética, ¿sí? Y que va a dar lugar, pues, a la variabilidad genética, ¿sí? Entonces, pues, aquí se está recombinando la información. Listo. En el diploteno, pues, lo que vamos a ver es que los cromosomas se van a separar, ¿sí? Pero vamos a ver que aquí un cromosoma de papá, fíjense, un cromosoma rojo, tiene ahora una porción de mamá. Y este cromosoma de mamá tiene ahora una porción de papá, ¿sí? Y así todos nuestros cromosomas, o sea, ya tienen información genética recombinada, ¿sí? Entonces acá este cromosoma tiene una porción de mamá y acá este otro cromosoma tiene una porción de papá, ¿sí? Se separan pues los cromosomas homólogos, pero esta separación ocurre ya con la información genética combinada, mezclada, ¿sí? Entonces acá en el diploteno, separación de cromosomas homólogos, pero con información genética combinada. Información genética ya combinada. Ok. Antes de terminar, a ver, déjenme leer las preguntas porque ya son muchas. Me preguntan, entonces en el paquiteno se define si somos altos, chaparros, güeros. Ajá, exactamente. Es en el paquiteno, en esta recombinación genética, donde vamos a definir cuáles son las características fenotípicas que van a predominar. ¿Sí? A ver, me preguntaban por acá, ¿aquí entra el ácido fólico? No en realidad, ¿sí? En estas cuestiones cromosómicas, en esto que estamos viendo, no. El ácido fólico más bien tiene que ver durante el desarrollo embrionario, porque el ácido fólico lo que hace es promover la división celular, ¿sí? Promover
una diferenciación celular adecuada. Entonces, no en esto, más bien en el desarrollo embrional. ¿Sí? Entonces, no en esto. A ver, ¿qué más me decían por acá? Ah, no, no eran tantas preguntas. ¿Sí? No eran tantas preguntas. Me dicen, en el paquete no se quedó mi yo guapo. Ajá, exactamente, ahí se quedaron todas esas características que deseamos, pero que no tenemos. Bueno, me dicen por acá, y entonces en el paquete no puede haber leyes antimendelianas. Ujú, sí, ahí es donde predominan más bien las leyes de codominancia y de dominancia incompleta y pues todo eso, ¿no? Entonces, más bien todo esto del paquete, ¿no? O todo, en todo esto las leyes mendelianas ni aplican. Sí, ya vimos que son muy pocas. Entonces sí, predominan más otras. A ver, bueno, entonces ahí está. Ya en el diploteno lo que tenemos es la separación de los cromosomas y homólogos que tienen información genética combinada. O sea, pues, voy a ponerlo acá un poquito más amplio. Tenemos un cromosoma de papá que tiene una pequeña porción por ahí de mamá y un cromosoma de mamá que tiene una pequeña porción de papá, ¿no? Entonces, fíjense acá, el leptoteno tenía puros cromosomas rojos y azules. Rojos y azules, rojos y azules. Acá en el diploteno, ahora tengo cromosomas que son rojos y azules, o sea que tienen genes de los dos progenitores, ¿sí? Tienen genes de los dos progenitores. Ok. Ya en la diacinesis, pues lo que vamos a ver es que estos cromosomas que estaban fusionados, bueno, pues se van a volver a revolver, ¿no? Se vuelven a revolver aquí en el núcleo para, pues, entrar a la siguiente fase, que es la prometafase, ¿no? Y seguir exactamente como va el ciclo celular, ¿sí? Pero ya con información genética. ¿Ya? Entonces aquí, como vemos, hay cromosomas que tienen genes de ambos progenitores. Bueno, si esto ocurre adecuadamente, pues el ciclo celular transcurre de manera correcta, ¿sí? Si esto ocurre bien, si no hay ninguna alteración, bueno, pues los 46 cromosomas van a tener su estructura normal, su estructura correcta, ¿no? Pero puede pasar que en este paqueteno, en la fusión de los cromosomas, resulten cromosomas como, vamos a pensar algo así, ¿no? Un cromosoma al que le falta una porción, ¿sí? Aquí. O sea, este se quedó así nada más. ¿Sí? Ya tiene la información de los dos progenitores, pero le faltó por ahí un poco de cromosoma, ¿no? Por acá vamos a decir que más bien a otro cromosoma le sobró información, ¿no? Entonces, pues acá tenemos un cromosoma que tiene esta información más. O que en vez de que se combinara acá, ya ven que decíamos por acá, ahí voy. Ya ven que decíamos, este es el uno de papá, y pues por acá andaba el uno de papá. Entonces aquí se juntaron el uno de papá y el uno de papá, ¿no? Pero en una aberración estructural podría pasar que aquí, este es el 2 de papá y este es el 2 de mamá. Y aquí se juntó el 2 de papá, pero el 3 de mamá, y se recombinaron incorrectamente, ¿no? Entonces ahí tenemos información que además ahí es cuando ocurre una alteración, una aberración estructural. Y estas aberraciones, tomen sus capturas, chicos. No, ya no monosomía y trisomía, ¿sí? Ya no monosomía y trisomía. Tomen sus capturas, voy a borrar. Si no las tomaron ahorita, lo pongo otra vez, ¿eh? Ya no una monosomía o una trisomía, ahora una translocación, una deleción, una inserción, una inversión, una duplicación, no sé, ¿sí? Alguna aberración estructural, pues, o sea, que los cromosomas no quedaron bien, ¿sí? Ya ven que les decía, uno más cortito que otro, uno más largo que otro, uno con información, o sea, por ejemplo, aquí, vamos a decir, este tenía que llevar este pedacito, este fragmento de mamá en esa posición, ¿no? Pero lo lleva en la posición contraria, invertido, pues, esa es una inversión. O a este le falta un pedazo, eso es una deleción. O aquí le sobra un pedazo, es una inserción, y así, ¿no? Entonces, lo que teníamos acá. Las aberraciones numéricas
¿De qué dependen, chicos? A ver, vamos a ponerlo otra vez. Ya tomaron capturas, ¿verdad? ¿Ya no necesitan esto? ¿Ya? ¿Listo? Ok. Entonces, en resumen, chicos, ¿qué causa una aberración numérica? La aberración numérica la causa la no disyunción, ¿sí? O sea, que no se separe nuestro cromosoma y que no se vaya una cromátide a un extremo y otra cromátide a otro extremo, ¿sí? ¿Qué causa una aberración estructural? Un fallo en el paquítero, ¿sí? Un fallo, pues, durante la recombinación genética. Paquiteno o, voy a poner aquí una fecha, o gluteno también, ¿sí? Entonces, estas alteraciones estructurales pueden ser causadas, perdón, por fallos en el paquete. Las aberraciones numéricas son por fallos en donde, en la anafase, ¿sí? Y entonces, pues ahora sí, salen muchos, exactamente, sí, salen muchos, me dicen por acá. Salen muchos o alargados. Y entonces ahora sí, estas aberraciones numéricas o estas aberraciones estructurales, pues fíjense que el 50%, muchachos, son incompatibles con la, ¿no? El 50% son incompatibles, 50% en realidad, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, el 50% son incompatibles con la vida. Entonces, cuando son compatibles con la vida, ok, bueno, pues vamos a darle chance a este embrión y van a nacer. Cuando son incompatibles, de plano no nace, ¿sí? De plano no nace, ocurre un aborto espontáneo y pues el embarazo se ve interrumpido, ¿no? Entonces es como tirar una moneda al aire, ¿sí? O sea, tienes mitad y mitad de probabilidad de que tu bebé nazca o no nazca. Con una aberración numérica, una aberración estructural, sí, pero bueno, pues ya veremos qué tan, ¿cómo se dice? Grave puede ser este cuadro clínico que cause esta aberración, ¿no? Entonces, mitad y mitad, ¿no? Es como les digo, es tirar una moneda al aire. 50% puede ser compatible, otro 50%. Y bueno, pues nosotros ya tenemos bien distinguidos cuáles son esos síndromes cromosómicos que sí lo son y cuáles no lo son. Y son pues precisamente los que vieron ayer, ¿no? Ayer vieron, por ejemplo, miren, otra vez aquí pues, no les encontré información adecuada, pero les dejo por ahí una fotografía de un libro donde ustedes pueden ver algunas aberraciones estructurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rotura de una cromátide, la inversión de un gen, no sé, una translocación. A ver, déjenme ver si les gusta. Esta, miren, la translocación del cromosoma 9 y el 22, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Esta translocación es una alteración estructural. Y como dijimos, miren, ¿qué pasa aquí? Pues este gen, o esta parte, pues, del cromosoma que pertenecía a este de acá, ¿sí? Entonces tenemos cromosomas que tienen por ahí genes de más o genes de menos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La T nos está haciendo referencia a que ocurrió una translocación, ¿sí? ¿Entre qué cromosomas, perdón? Entre el 7 y el 9 y el 22 y el 19, pero aquí los más afectados son estos dos, el 9 y el 22, ¿sí? Entonces, del 7, perdón, del 7, pues del 7, el gen que se traslocó estaba en el brazo largo, en la región 1, en la banda 5, ¿sí? Miren, del 7, brazo largo, región 1 hasta acá arriba y banda 5, ahí podremos nosotros ver esas bandas, ¿no? Del 9, del 9 es el brazo corto, región 3, banda 4, ¿sí? O sea, del 9, brazo corto, región 3, banda 4, ¿sí? Y así nos vamos, ustedes ya saben cómo interpretar estas nomenclaturas, ¿no? El chiste, pues, es que esta translocación del cromosoma 9 y 22 es el conocido como
como el cromosoma Filadelfia, ¿sí? Famoso cromosoma Filadelfia. Sí, y este cromosoma Filadelfia está súper, súper, súper relacionado con las leucemias mielocíticas crónicas, ¿sí? Entonces es casi, casi que diagnóstico, ¿sí? Si a uno de sus pacientes le mandan a hacer el cariotipo y tiene el cromosoma Filadelfia, bueno, pues ya pueden hacer el diagnóstico de una leucemia mielocítica crónica, ¿sí? Y hay muchas enfermedades que están relacionadas con otros, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes lo van a estar viendo ya en la facultad, no es algo que tengan que saber para su definición. Pero bueno, por ahí para que lo tengan, ¿no? Entonces ahí les dejo esta fotografía de una página de un libro, es del libro de hematología clínica, que sí, sí, ahí lo pueden ustedes leer con detalle. A ver, me dicen por acá. ¿Las malformaciones congénitas tienen que ver con algún tipo de aberración? Sí, generalmente con aberraciones estructurales. Sí, por ejemplo, a ver, tenemos por acá, no, pues tenemos puras enfermedades, pero bueno, mejor vámonos por acá, ¿no? A los síndromes cromosómicos. Ahora sí. Aquí vamos a ver cuáles son esas malformaciones que son congénitas. Entonces, pues vamos con los más comunes, ¿no? Yo creo que ustedes conocen el síndrome de Down. Entonces, ¿qué causa el síndrome de Down? Una aberración. Díganme ustedes, a ver, ¿qué tipo de alteración, qué tipo de aberraciones? ¿Es numérica o es estructural? Miren, aquí está un cromosoma adicional en el par 20. ¿Es una aberración numérica o estructural? Numérica, exactamente. Muy bien. Numérica, porque tenemos un cromosoma de más. ¿Se acuerdan, verdad? Las aberraciones numéricas las clasificamos como trisomías, trisomías. ¿Sí? Les repito, chicos, no vamos a ver ahorita el cuadro clínico de la enfermedad, no vamos a ver las características de los pacientes, no vamos a ver todo eso, no vamos a ver la clínica. Nada más quiero que sepan cuál es la alteración cromosómica que se relaciona con ¿verdad? Pues, ustedes ya lo saben, me contestaron al inicio de esta clase, pero pues ya sabemos, ¿no? A qué nos referimos con un cromosoma adicional en el par 20 o trisomía 21, ¿no? Un cromosoma adicional. Ay, miren, aquí tenemos el cariótipo, ¿no? Vean como todos los cromosomas tienen sus pares, todos, 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 pero aquí en el par 21 hay un cromosoma adicional, ¿sí? En ese par 21 tenemos un cromosoma de más. Eso es a lo que nos referimos. ¿Sí? Aquí en este cariotipo 4K Ultra HD, ¿sí? Tenemos en este par 21, ¿cuántos? Tres, cuando deberían ser dos, ¿sí? Pues ahí está el cariotipo de un síndrome de Down. Otro muy conocido, mí, miren, ahí tenemos una fotografía de un paciente promedio de este síndrome de Down, tiene características pues, bastante reconocibles, ¿no? Sobre todo en los rasgos faciales. Pero bueno, el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es ahora una trisomía en el par 18. Entonces, aquí lo que vamos a ver es más bien una alteración del sistema digestivo, ¿no? Entonces, vamos a ver que, déjame ver si les puse alguna fotografía. Bueno, sí, pero no. Vamos a ver que el intestino de estos pacientes suele evaginarse de la cavidad abdominal e implantarse en un saco exterior. Entonces, lo que pasa con los pacientes del síndrome de Edwards es que tienen una disfunción gastrointestinal. ¿Sí? Sus características morfológicas también suelen ser bastante evidentes en cuanto a la morfología, sobre todo de la cabeza. Ven cómo cursan por una microcefalia donde la cabeza es un poquito más pequeña. Entonces, ¿qué lo causa? ¿Cómo clasificarían esto aquí? Y en Super HD, es un par de cromosomas 18. Sí, este es el par 18. Entonces, ¿qué es? Una trisomía, ¿verdad? Exactamente, trisomía en el par 18. Ahí está, ya lo saben leer, chicos. Perfectísimo.
Entonces, pues es nada más cuestión de relacionar, ¿sí? Les digo, la clínica de estas enfermedades la vamos a ver en otro momento, ¿sí? Ahorita nada más quiero que relacionen. Síndrome de Patau, bueno, pues es una trisomía del par 13, ¿no? Aquí lo tenemos, este es el cariotipo de un paciente con síndrome de Patau, evidentemente, vean cómo hay un cromosoma de más en el par 13. Este síndrome de Patau es el conocido también como el síndrome del cíclope, en el que las características neurológicas del paciente pues van a ser muy, muy alteradas, ¿sí? Y este es el tipo de casos que les digo, son incompatibles con la vida. Y es tirar una moneda al aire. Puede que el desarrollo embrionario, progrese, ¿no? Que sí se desarrolle por completo. Puede que no. En este caso sí se desarrolló, pero pues como les digo, es totalmente incompatible con la vida y la mayoría de los pacientes mueren los primeros meses de desarrollo. Claro que hay pacientes que pueden mejorar y que pueden tener una vida más longeva, pero son, pues, como les digo, totalmente incompatibles con el síndrome de Turner. Este se asocia sobre todo a mujeres, ¿sí? De hecho, podríamos decir que es exclusivo en mujeres. Entonces, en las mujeres lo que pasa es que hay un cromosoma faltante, ¿sí? En el par sexual. Entonces, acá, pues ustedes ven el cariatipo, ¿no? Ven sus pares de cromosomas y aquí está el par sexual. Vemos aquí el par sexual acá, ¿sí? Entonces, en el par sexual solamente hay un cromosoma X, ¿sí? No está el otro cromosoma que tendría que ser otro X, ¿sí? Entonces, el síndrome de Edwards, pues vamos a ver que a las mujeres tienen por ahí disfunciones hormonales. No va a afectar el ciclo biológico en sobrevida, pero sí va a haber por ahí algunas disfunciones hormonales que van a limitar el desarrollo de los pacientes, ¿no? Entonces, las mujeres suelen tener una estatura muy corta, suelen tener ciclos menstruales muy irregulares, suelen tener un muy pobre desarrollo de las características femeninas secundarias, etcétera, etcétera. Entonces, son mujeres que se quedan como niñas, ¿sí? Una monosomía, exactamente. Esta sería una monosomía, ¿sí? Luego tenemos el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, bueno, pues este también ya lo conocen, es más bien aquí una trisomía del par 23, ¿sí? Aquí tenemos un cromosoma X duplicado y este ocurre exclusivamente en hombres, así como ocurre acá en mujeres, síndrome de Turner, ¿sí? Este ocurre en hombres. Entonces, aquí lo que pasa es, pues básicamente lo mismo, hay disfunciones hormonales. ¿Sí? Aquí vemos el cariotipo, vemos un cromosoma X adicional, entonces básicamente una mujer con un cromosoma de varón, ¿sí? O sea, es como una mujer en el cuerpo de un hombre. Y bueno, pues vamos a ver que hay disfunciones hormonales que van a causar un pobre desarrollo de las características secundarias masculinas y a veces un sobredesarrollo de características más bien secundarias femeninas. Por aquí, por ejemplo, vemos a individuos con el desarrollo de mamas, o individuos con un subdesarrollo del genital masculino, ¿no? También a nivel hormonal y a nivel reproductivo, pues van a tener por ahí disfunciones. El síndrome XYY, al que se le conoce como el supermacho, es básicamente un hombre que tiene un cromosoma adicional Y. Entonces aquí vamos a ver que se van a ver aumentadas las características secundarias, ¿sí? Masculinas. Vamos a ver que hay alteraciones hormonales, pero pues no van a ser incompatibles con la vida. Entonces el hombre cursa normalmente por su ciclo biológico. Lo único que podríamos observar es que suelen cruzar por microcefalia, un tamaño disminuido de la cabeza. Sí hay alteraciones a nivel simpático y parasimpático en el sistema nervioso, pero pues, como les digo, son muy comunes, pues. O sea, algo que le puede pasar a estos individuos o le puede pasar a un individuo normal, ¿sí? ¿El XYY es el de Klinefelter? No, el de Klinefelter es un XXY, sí, mira, tiene dos cromosomas X. Sí, el de Klinefelter es un cromosoma adicional X en hombres.
¿sí? Este XYY es al que se le conoce como el síndrome del supermacho, ¿sí? No porque sea supermacho, no porque sea superhombre y super nada, que esté musculoso y que esté como un gigachad, pero bueno, se le denomina así por el cromosoma Y adicional, ¿no? El síndrome de, perdón, el síndrome de Walsh-Hirschhorn. Este síndrome, pues es como, ¿cómo decirlo? Una malformación congénita, como la que me hablaban hace un momento, que no pone en riesgo la vida del paciente, pero sí va a ser muy evidente la cuestión de la morfología de la cabeza, ¿no? Entonces se le llama síndrome del yelmo de Guerrero porque parece como si tuviera un casco, ¿sí? Como si tuviera un casco dentro de la cabeza y bueno, pues esto causa precisamente alteraciones que es bastante evidente. El síndrome de Cri-du-Chat, bueno, pues esta, fíjense, es una delesión del brazo corto del cromosoma 5. Esta sería ahora una aberración estructural. Y este síndrome de Cri-du-Chat es muy poco común, pero es bien característico en los bebés, ¿sí? Causa malformaciones morfológicas concretas, muy evidentes, que pueden ser confundidas con otro síndrome, pero su característica principal es que tienen un llanto muy, muy agudo, ¿sí? Se le compara con el maullido de un gato. Entonces, el llanto de un bebé con síndrome de Cri-du-Chat no puede ayudar a diferenciar de otras enfermedades congénitas, porque parecen mucho pacientes de síndrome de Down, pero esto los puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y es bien, bien característico. De hecho, un día les cuento una anécdota que tengo en el hospital infantil sobre un paciente de Cri-du-Chat. Y bueno, pues ahí está el característico. Vean cómo no hay brazo corto, ¿sí? Del cromosoma 5. Entonces es una aberración numérica, no, ¿verdad? Esta es una aberración. ¿Qué más tenemos por acá? El cromosoma Filadelfia, del que les hablaba hace un momento, que es una translocación del cromosoma 9 al cromosoma 22, relacionado con las leucemias mielocíticas crónicas. Ahí está el cariotipo, vean cómo hay un cromosoma más largo acá y un cromosoma más corto acá, porque las, se cambiaron los genes de estos cromosomas. Entonces, esta célula que da un linfocito, perdón, un mielocito normal, pues va a dar ahora un mielocito normal que va a estar formando clonas malignas. La hemofilia, bueno, pues esta es una enfermedad causada por un cromosoma que tiene un gen recesivo, ¿sí? Que va a codificar para una proteína de la coagulación. Entonces va a estar afectando directamente la hemostasia secundaria. Ya en su momento veremos que es de la hemostasia secundaria, pero va a causar pues problemas de la coagulación. Entonces esta hemofilia es una enfermedad que portan las mujeres, ¿sí? Portan las mujeres en un cromosoma X, ¿sí? Pero que desarrollan los hombres. O sea, solo un hombre puede cruzar por hemofilia, las mujeres no. Y este cromosoma, bueno, tiene su localización. Yo creo que ustedes ya pueden interpretar a qué se refiere esto, ¿no? Cromosoma 10, brazo largo, región 2, banda 8. Y este cromosoma, pues va a codificar, perdón, este gen va a codificar para el factor 8 de la cromosa. Entonces, pues, esta hemofilia es una enfermedad mortal para los hombres. Eh, ¿Solo está en el cromosoma X? Sí, solo perdón, o se transfiere por el cromosoma X. Y bueno, pues con esto ya estaríamos terminando. Les repito, muchachos, no es algo que tengan que conocer la clínica, el cuadro clínico de estas enfermedades. Claro que lo vamos a ver más adelante en alguna clase adicional, pero ahorita solamente con que puedan relacionar, ¿sí? Yo sé que aquí me fui muy rápido y pues que no lo expliqué con detalle porque les digo, esto lo vamos a ver en una clase posterior, el cuadro clínico de cada uno de estos síndromes lo vamos a ver en clases posteriores. Pero por ahorita nada más quiero que relacionen, ¿sí? ¿Cuál es la enfermedad con la alteración? Y vean los cariotipos, ¿sí? Vean los cariotipos para saber cómo interpretarlos. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, con esto entonces terminamos el tema de genética
ya estaríamos listos para empezar un tema nuevo. Entonces vamos a empezar un tema que sea avanzado. Al ratito en su grupo de Telegram les voy a, les voy a publicar las dos opciones, ¿sí? En forma de una encuesta para que ustedes decidan cuál es el tema que iniciemos. ¿Sale? Bueno, entonces de mi parte sería todo el día de hoy y nos vemos mañana, chicos. Adiós.